Bien, a esta hora de la noche recibimos en videollamada a la congresista Mirta Vázquez, presidenta de la Comisión de Inclusión Social, a quien le agradecemos, por supuesto, haber aceptado nuestra invitación. Congresista, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Importante la agenda que ustedes han venido manejando desde el inicio de esta emergencia, pero han pasado muchos días, las necesidades siguen creciendo y lo importante es acercarnos al trabajo de esta comisión. Sí, efectivamente, esta comisión se vuelve fundamental de cara a la crisis que estamos sufriendo. La situación actual en realidad merece que la población sea atendida con una serie de programas sociales, políticas públicas, sobre todo las poblaciones vulnerables de las que nos ocupamos desde la comisión, ¿no? Sí. A ver, regresar en el tiempo es importante para saber cuál fue la contención de todas aquellas personas que en este momento ya están en otro estado, pero que lo más duro fue intentar volver a sus casas para encontrar abrigo, para encontrar un nuevo sustento económico de supervivencia en medio de esta emergencia, conociendo además las deficiencias que ha generado la entrega de bonos. Así es. A ver, hay una situación que subsiste desde que inició la pandemia y son las urgencias económicas que se van acentuando, sobre todo en poblaciones vulnerables. Ahora, en medio de la crisis, por ejemplo, una de las poblaciones vulnerables se ha vuelto las personas que se están desplazando de manera forzosa. Mucha gente se está regresando a sus provincias porque en la ciudad se acabó las oportunidades como para poder de alguna manera subsistir. Entonces, son de los grupos poblacionales que se están asentando nuevamente en determinados territorios y que necesitan ayuda. Ahora, el tema para nosotros crítico es que el gobierno sigue pensando en el tema de políticas focalizadas, por ejemplo, entregando los bonos fraccionados por grupo, por sector, y en realidad eso no está dando mucho resultado. Hay mucha gente que se queda fuera. De hecho, la gente migrante, por ejemplo, es la que menos atención tiene en estas circunstancias, perdón. Y bueno, nosotros hemos estado insistiendo, inclusive con la nueva ministra de Inclusión Social, tuvimos una sesión ya a la comisión y le explicábamos la necesidad de pasar de políticas focalizadas a políticas más universales, entre ellas el bono, porque en este momento necesitamos que se atienda a la población en general, porque inclusive quienes no están dentro de sectores considerados tradicionalmente pobres o muy pobres, ahora han sufrido el impacto de la crisis, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas gruesos que estamos debatiendo con la nueva ministra y pidiendo, por supuesto, de que se pueda evaluar estas políticas y también los programas sociales que tradicionalmente se han venido impulsando desde el MIRIS, pero que ahora necesitan otro enfoque, otra visión. Y a propósito de este nuevo enfoque a través de estas políticas, las ollas comunes se volvieron el salvavidas de muchas familias en esta emergencia. Veo muchas iniciativas, lo conversábamos ayer con otra congresista, como parte de sus actividades en la semana de representación, de tener este nexo directo con el MIDIS para poder atender a las ollas comunes que seguramente van a seguir atendiendo a más familias, porque la crisis económica está cada vez más aguda. Sí, efectivamente. A ver, para nosotros dos temas fundamentales son el tema de cómo asistimos en la crisis alimentaria a la población. Y ahí la población ha tenido iniciativas comunitarias, una que sí está considerada dentro de los programas sociales, que son los comedores populares, pero en este momento solamente se ha podido reabrir al 50% los comedores populares. Entonces hay que hacer un trabajo bastante decidido desde el Ministerio de Inclusión Social para impulsar que se reabran el otro 50%. La mayoría de ellos no es posible reabrirse por la falta de apoyo, porque no les llegó el presupuesto, los insumos,
Y por otro lado, esta iniciativa comunitaria que se ha vuelto el salvavidas de mucha población, que son las ollas comunes, no están comprendidas dentro de ningún programa social. Entonces, una cosa que nosotros hemos planteado es que la ministra puede evaluarlo para que desde algún programa social se pueda apoyar estas iniciativas. Pero por otro lado, en la comisión acabamos de aprobar un dictamen de ley que tiene que ver con el reconocimiento de estas iniciativas comunitarias como las ollas comunes, que tendrán que ser ya por ley incorporadas para que puedan ser asistidas, digamos, desde el gobierno, ¿no? Sí. Y aquí es importante, a propósito de los programas sociales, lo conversábamos hace algún tiempo en estos primeros contactos en el programa, y era también poder tener la capacidad de evaluación del stock de los alimentos a través de los programas sociales para que un grueso pueda ser destinado a ollas comunes, a poder también aportar a otros sectores que han visto alternativas para poder alimentar a la población. Se ha hecho porque corríamos el riesgo además de que muchos tengan fecha de vencimiento próxima, y qué mejor que poder utilizarlos antes de eso. Efectivamente, por eso es que nosotros le planteamos a la ministra que se pueda identificar cuáles han sido y siguen siendo los principales problemas para la distribución de alimentos y que se implemente una nueva estrategia. Por ejemplo, Jaliwarma es uno de los programas que proveía de alimentos a los niños en las escuelas, pero en este momento, como las escuelas están cerradas, hay que tomar otra estrategia para que justamente esos alimentos que ahora se necesitan más que nunca lleguen hasta las familias, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay toda una deficiencia de cómo se están organizando para que se reparta el alimento. En las provincias todavía no es eficiente esta metodología, y creo que será importante que el MIDIS evalúe una estrategia diferente donde a lo mejor los alimentos llegan de manera más eficaz por intermedio de los comedores o de las ollas comunes, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que hace falta todas estas miradas, cambios de enfoque y estrategias mucho más eficientes que las que se ha ido probando hasta ahora. ¿Hay alguna propuesta? A ver, la emergencia nos demostró que los vulnerables quedan doblemente vulnerables y que es momento de trabajar en políticas que sean sostenibles en el tiempo. En algún momento teníamos la referencia de que la Casa de Todos albergaba hoy esperanza para muchos, está refugiando a muchas personas indigentes y con varias carencias. Hace no mucho celebrábamos el Día del Adulto Mayor y es momento. ¿Hay alguna propuesta para generar este tipo de expectativa a través de una política ya sostenible, congresista? Sí, a ver, nosotros estamos en este momento, justamente el lunes vamos a empezar a discutir una nueva ley, por ejemplo, para personas con discapacidad, porque la que tenemos, siendo muy buena, requiere implementar algunas medidas. Y con eso yo creo que vamos también a darle dinamismo a las políticas que tienen que ver con este sector de poblaciones vulnerables. Necesitamos políticas que sean más inclusivas, pero a largo plazo, no solamente por la emergencia. Lo mismo tiene que pasar con los adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Esta discusión tan fuerte que se ha dado sobre la ONP nos lleva a pensar que necesitamos una reforma urgente que yo espero que se concrete con esta comisión de reforma del sistema de pensiones que se ha formado en el Congreso, porque necesitamos pasar a políticas que den realmente alternativas viables para que los adultos mayores puedan sostenerse. En este momento, lo que nos ha evidenciado la pandemia es que la población más vulnerable es la adulta mayor, y no solamente por la edad, sino por las condiciones en las que en nuestro país estas poblaciones se encuentran, ¿no? Sí. Y lo mismo tiene que pasar con otras poblaciones como los indígenas, las mujeres, son los grupos más vulnerables, y creo que el gobierno tiene que pensar seriamente en el tema de implementar estrategias mucho más que sean integrales, además para este tipo de población, para su atención, ¿no? De ese tema quiero recoger también su reacción. Un tema
que hoy es aplaudido por la población que esperaba la liberación de los aportes de la ONP, pero no aplaudido por el Ejecutivo, y parece ser un nuevo punto de quiebre en estos dos poderes del Estado. ¿Cuál es su perspectiva? Sí, a ver, mi posición ha sido un poco disímil a la de la mayoría de mis colegas, pero a ver, yo quiero plantear en principio tres temas fundamentales, ¿no? El primero es que a mí no me parece esta una salida adecuada por el objetivo que se persigue, porque cuando estamos hablando de devolución de aportes a la ONP, estamos hablando de una devolución ¿para qué? Para, como lo han planteado, es para paliar la crisis económica que vivimos en este momento. Y entonces ahí viene una gran pregunta. En realidad es prudente que en este momento la crisis económica coyuntural la asuma cada persona con los magros y pocos ahorros que tiene, por ejemplo, en el sistema de pensiones. En realidad ahí lo que se está sacrificando es el futuro, la vejez de las personas, ¿no? Ese es un primer tema. El segundo tema es que, como ya se ha repetido, el sistema previsional de pensiones, la ONP en realidad no es lo mismo que la AFP y por tanto no puede tener un mismo tratamiento, porque los aportes que dieron estas personas que efectivamente no han sido retribuidas, ya se ha invertido en pagar los salarios de los jubilados y se sigue pagando con los aportes el salario de los jubilados. Entonces, en últimas, lo que se está afectando y lo que se está poniendo en riesgo es justamente ese magro ya y tan disminuido salario que le dan a los adultos mayores, a los jubilados. Entonces, es como coloquialmente se dice desvestir un santo para vestir otro, ¿no? Entonces no podemos actuar con esa lógica. Y lo tercero que a mí sí me preocupa mucho es que esta propuesta lo que hace es destruir el sistema público nacional solidario de pensiones, con lo cual eso va a significar que si todos retiran los aportes, además con que el sistema de la ONP en realidad no tiene fondos, en realidad se tendría que prestar de otro lado para que se pueda devolver, pero digamos en un escenario donde se devuelven los fondos, la ONP queda destrozada. Entonces, ¿qué es lo que nos queda como opción? Solamente el sistema privado de pensiones. Curiosamente le estamos haciendo el favor a las AFPs, a donde el que quiere tener pensión para su vejez tendrá que recurrir a este sistema, ¿no? Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo en que las personas que aportaron y no recibieron una pensión tienen que ser compensadas. Entonces, ¿sí merecen ser compensadas? Sí. Destruyendo el sistema de pensiones, no. Quitándole y poniendo en riesgo la pensión de los jubilados, tampoco. Creo que se tiene que encontrar una fórmula diferente y eso además tiene que condecirse con la reforma que se está planteando del sistema pensionario, ¿no? Eso. O sea, estamos en un proceso de reforma y resulta que ya destruimos ya proponemos la destrucción de una de las entidades que tenía que ser reformada. Y se adelantó un poco a la pregunta que le iba a hacer, cuál iba a ser el impacto para lo que hoy es un objetivo a través de esta comisión especial, la de reforma del sistema de pensiones, que debería marcar lo que ha ocurrido hoy, que además es evidente, lo anunciaba la ministra Neira, va a ir al Tribunal Constitucional por decisión del Ejecutivo. ¿Y cómo marca esto el objetivo de esta comisión de reforma? Creo que en efecto esto impacta de manera muy fuerte contra la reforma misma porque, como repito, lo que está pasando es que estamos planteando la reforma de un ente que se está ya destruyendo ex ante, ¿no? Entonces, miren, para mí la reforma era muy importante porque ahí se podía haber planteado, por ejemplo, cómo estas personas que aportaron 2, 5, 10, 15 años a la ONP y que no recibieron
la pensión, cómo es que solucionamos y cómo compensamos esto, o les damos una opción para que sí entren dentro de los pensionistas a futuro, ¿no? Sí. A los que son mayores seguro que se tendrá que establecer un sistema de compensación. A los otros a lo mejor sí se los puede meter dentro del sistema pensionario. Entonces ahí se tendría que hacer toda la reforma, proponer compensaciones, proponer modelos de cómo se recibe además pensiones más dignas. Entonces yo sí discrepo de la decisión que se ha tomado en la mayoría del Congreso, porque creo que el gran problema aquí, como muchos lo han planteado, es que se tiene que solucionar la crisis económica y la gente necesita dinero, pero no puede ser que el dinero llegue a costa de su vejez, ¿no? ¿Qué va a pasar más adelante con todo eso? Y a propósito de dinero, una propuesta más aprobada aquel día en ese pleno, la ley de ascensos automáticos, que parece va a seguir la misma vía congresista. Sí, porque me parece que ahí, yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con que el sistema CAS, que es un sistema absolutamente perverso, tiene que desaparecer, ¿no? Tiene que desaparecer. Y ahí yo creo que sí podemos encontrar un punto medio con el Ejecutivo para discutir el tema de cómo se va desapareciendo de manera progresiva, a lo mejor, porque es un sistema muy lesivo para los trabajadores, le recorta derechos laborales y nosotros estamos planteando la reforma solo para el sector salud y tiene un impacto seguro importante, pero es un tema en el que sí vale la pena debatir, insistir, porque es un asunto que en realidad se viene arrastrando desde mucho tiempo. Cómo es que restituimos derechos laborales, especialmente para el sector salud, que ahora se enfrenta a una situación tan caótica para atender la crisis sanitaria, ¿no? Así es. Bueno, esta es una semana de representación. Es una semana, además, en un contexto que aún sigue siendo bastante caótico para nuestro país y para el mundo. Congresista, compartir un poquito con usted y con quienes nos están viendo, quienes nos siguen a través de la señal del Congreso, ¿cuál es el enfoque de sus actividades para estos días? Sí, a ver, yo no he podido trasladarme a mi región por un tema justamente de salud y lo comuniqué al Congreso oportunamente porque personal con el que yo trabajo y estuve en contacto ha dado positivo a COVID y hay que prevenir, ¿no? Pero la semana de representación la estamos realizando por estos medios. Nos hemos reunido con una serie de organizaciones en Cajamarca, por ejemplo. El gran problema de la reactivación económica pasa por ver cómo se reactiva la agricultura o la ganadería. Cajamarca es una de las regiones más importantes para toda la industria de la leche. Entonces hemos estado discutiendo el plan justamente agropecuario, nos hemos reunido con asociaciones de productores, apicultores, de gente que trabaja en el sector acuícola, nos vamos a reunir con los gremios del Poder Judicial, nos estamos reuniendo también con asociaciones de pacientes, vamos a tener reuniones hasta el día sábado aproximadamente con una serie de no solamente sectores gremiales y asociaciones, sino que con algunas autoridades también de nivel local para ver cómo terminamos de concretar cosas ahora mismo que Cajamarca está en una situación de crisis bastante severa. Hay que mirar cómo atendemos lo urgente, ¿no? Bien, congresista, le quiero agradecer por habernos acompañado esta noche en Debate Democrático, acercándonos a los temas de coyuntura. Mil gracias, congresista. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Bien, ha sido la congresista Mirta Vázquez, presidenta de la Comisión de Inclusión Social. Hasta aquí llegamos con Debate Democrático. Nos reencontramos el día de mañana con mucha más información a través de la señal de Congreso Televisión y TV Perú. Buenas noches.